Mi papá, la foto que está allá, está mi papá con uno de mis hijos, y está por acá también otra foto de mi papá, que es la segunda generación de Anconero. Papi lo obtuvo de su papá desde 1951 que murió papi, mi abuelo, hasta el 78 que murió. En el 78 cuando murió papi, me pasaron el batón a una preguntita. Cuando usted dice que adquirió el derecho a cruzar la barcaza, terreno. Bueno, la barcaza, el terreno ya tenía aquí, en este terreno tenía una casita. Y aquí sacaba campo, su abuelo. Y allí donde está la casa, que va a ser la casa Cortijo, que inauguraremos, estamos tratando de inaugurarla en julio, va a ser el museo de la familia Cortijo, de Lancón, ahí va a estar muchas de las cosas que hay aquí y otras cositas más. Pues allí estaba la casita del abuelo, Miguel, una casita de madera, que estaba él ahí pendiente que vinieran la gente que venía de Piñones o de Sobrecilla Baja, que tenía que venir al pueblo a hacer lo que sea. Él lo llamaba, si era a las 3 de la mañana, porque la mujer al lado, lo llamaban ¡pasajero! Y él se levantaba y lo iba a buscar en el auto. Así que, bienvenidos de nuevo, creo que vamos a comenzar, ¿verdad? Sí, voy a comenzar. Vamos a comenzar, así que están en su casa. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todas. Yo soy Vanessa Hernández Gracia, codirectora del espacio y organización cultural El Lobby, y junto con Kiara Escaramela, que es nuestra curadora visitante, estamos organizando, bueno, hoy es el tercer día, el último día, de la actividad titulada Devenir Fluido, Arte y Ecologías del Agua en el Archipiélago de Puerto Rico. La actividad comenzó en el lobby el viernes con una charla en donde participaron 2 espeleólogos y un profesor de ciencias sociales, experto en el tema de agua, de la relación entre agua y colonización, y ellos y ellas dieron una introducción al ciclo. Luego, en el día de ayer, estuvimos en el acueducto de Río Piedras, que es un espacio bajo la custodia de Para la Naturaleza, y allí la artista y curadora Camila Marambio realizó un ejercicio somático, tipo un poco performativo, con un grupo de personas que estuvieron allí presentes. Y entonces, durante la tarde de hoy, tengo el honor y el placer de poder entonces contar con la presencia de Dara Rivera, a quienes inicialmente invitamos como una de las artistas para que fuera parte del ciclo, ¿no? Porque nos pareció que era como la artista idónea para establecer esa relación de arte y naturaleza en el contexto de aquí de Puerto Rico. Así que tuvimos la fortuna de que Dara, como siempre, se emocionó un montón con el proyecto y nos emocionamos con ella. Y entonces ahí es que viene la invitación primero a El Ancón, a quienes estamos súper agradecidas, María Luisa, Juanpi, que nos han abierto las puertas, ¿verdad? Fue gracias a la invitación de Dara, y Dara, pues a su vez, invita al señor Miguel Rodríguez e invita a Israel Polpi Díaz, que entiendo yo que está por aquí. Ya mismo. Así que, si me lo permiten, rápidamente, para que entremos un poco en el contexto, voy a leerles una biografía corta de cada una de estas personas que va a estar, compartiendo con ustedes hoy. Voy a comenzar con Dara. Dara es Rivera, artista multimedia, obtuvo bachilleratos en Humanidades de la Universidad de Puerto Rico y de Artes Visuales del Pratt Institute en Nueva York. Continuó sus estudios de maestría en Hunter College y en la Universidad de Barcelona. Su trabajo parte de una clara visión ecológica en la que confluyen las dimensiones sociales, políticas y poéticas, con especial énfasis en el tema del agua. Ha creado un cuerpo de obras permanentes y efímeras a través de diversos medios y espacios de presentación. Miguel Rodríguez
Esto es un cantito de las biografías porque, o sea, las trayectorias son larguísimas, pero aquí en resumen, ¿no? Porque tengo muchos años. Porque tenemos muchos años, exacto. Destacado arqueólogo, educador y gestor cultural, con amplio reconocimiento académico y profesional en Puerto Rico y la región del Caribe. Posee extensa experiencia en la dirección y administración de instituciones educativas, profesionales y culturales. Sus estudios y excavaciones más importantes en Puerto Rico las ha realizado en los yacimientos de Punta Candelero, Palmas del Mar, Humacao y Maruca en Ponce. Entre todas sus publicaciones, que son muchas, se encuentran Tras las huellas del perro indígena, Arqueología de la isla de Culebra y El indio borincano y el rey emperador, un encuentro para la historia. Por su parte, Israel Díaz Polpi nació en el barrio Medianía Baja, sector La 23, aquí en Loíza. Su amor por el río y la pesca nace desde sus 8 años, donde conoció a Pin, quien le enseñó todo sobre pesca, conocer las fases de la luna, etc. Cursó sus estudios en biología marina y ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Trabajó en el Departamento de Recursos Naturales, en el ferry hacia Palomino en el Hotel El Conquistador, en el Club Náutico de San Juan, donde desarrolló los planes de seguridad del club, entre otras experiencias. Decide retirarse para volver a sus raíces, que son en el río, ¿no? Aquí en Loíza, y entonces te añades a una escuela de enseñanza de pesca para niños y niñas. Y entonces ahora continuamos, ¿no? Dara va a comenzar con su presentación, así que los dejo con Dara y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo les tengo que confesar que para mí esta invitación es un sueño, un deseo cumplido, porque cuando se hizo el video que ustedes van a ver primero, que es de las esferas de cristal, fue en el 2012, y mi primera intención era presentarlo aquí en Loíza, pero por una razón u otra nunca se pudo organizar un sitio que de verdad acogiera, ¿verdad? Se presentó en otros lugares. De todas maneras, gracias a María Luisa y a Juanpi, que han sido súper generosos, y al colectivo de Lancón, y también a Porpi, a Miguel, a Miriam y todos los que se han ilusionado con el proyecto. Este proyecto también, siempre yo lo concebí como un proyecto en partes, y aquí más o menos tenemos esas partes. Ustedes van a ver 2 videos y van a ver entonces también el mapa que está en el piso, que nos van a explicar los expertos aquí. Ese mapa nos indica el nacimiento del río, por todos los sitios por que pasa, son 7 pueblos por donde pasa, hasta llegar aquí donde estamos. Mucha gente no sabe dónde es que nace el Río Grande de Loíza, y lo vamos a ver casi. ¿Qué más iba a decir? Voy a leer rapidito, pero la estructura de lo que vamos a hacer es la siguiente, ¿verdad? Porque vamos a estar moviéndonos. Después que yo termine estas notitas, vamos a ver el video del el que se llama Río y Respiro, que la serie es homónima, también se llama Río y Respiro, pero ese es el proyecto que se hizo con un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas en la que yo enseñaba en aquel momento. Algunos de ellos están aquí, y fue un proyecto que duró 2 años y tal. Entonces vamos a ver, todavía es muy poético y habla de las memorias recogidas en fragmentos metidos en las esferas de cristal,
y se paseó la línea de 180 y pico pies de largo por muchas horas, desde aquí hasta el puente de Canóvanas, etc. Es un homenaje al río, es un reconocimiento del río, ¿verdad? El segundo proyecto es un proyecto que también nos tomó mucho tiempo, un grupo diverso de personas, subimos 6 veces de la carretera de San Lorenzo a donde nace el río. A veces nos tomaba 10 horas ida y vuelta por monte con machete. Van a ver también ese video que es un poquito más rústico porque lo edité casi todo yo, pero tiene muchas cosas bien lindas y también tiene fotos aéreas. Entonces, en un momento dado, cuando terminemos de... No, mentira, espérate. Ah, sí, perdón. ¿Verdad que sí? Que ese es el orden. Ok, es que son varias cosas. Entonces, después de eso, vamos a dejar el espacio. El video solamente tiene 11 minutos, es muy corto. Le vamos a dejar la palabra y el espacio a Miguel y a Porpi, y ellos nos van a narrar desde sus respectivas vivencias y experiencias también de formación, ¿verdad? Cada uno desde su perspectiva, porque reunir muchas perspectivas es lo que a mí me interesa, porque yo creo que eso es lo que nos va dando una idea de lo que es ese cuerpo de agua, ¿verdad? No es solamente una descripción, es muchas descripciones, todas hacen, ¿verdad? Un círculo, un cuerpo, vamos a llamarle un cuerpo. Y entonces ellos nos van a dar el tour usando los mapas, así que en ese momento pues ya les indicaremos cómo nos levantamos y podemos ir hasta allá y disfrutar del tour. Luego de eso se abre una sesión de preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Yo creo que yo dije mucho, pero déjame ver si se me quedó algo. Yo creo que está bien. Yo creo que los materiales nos van a decir mucho y Magnífico. Gracias. Vanessa también fue parte de ese proyecto, ¿tú? Yo estaba en la barcaza. Exacto. Sí, ahora estuvimos ida y vuelta. ¿Es fácil salir del río al mar? Pero aquí te podrán contestar ellos. Bueno, es que salir es relativo. Si la desembocadura está abierta, con profundidad suficiente con respecto a tu embarcación, no debes tener problemas. No, Salir déjalo es un así para no proceso molestar, para no regresar es tuiquear. otro proceso técnico. Entonces le pasamos ahora la Así palabra a que ella. salir tienes que ir rompiendo la hora y cuando regresas tienes la hora en las pupas del bote detrás. Así que si haces algún error y no entras por donde es, las olas que vienen detrás de ti te van a hundir. Así que, pero sí, si hay una desembocadura honda y ancha, no debes tener ningún tipo de problema. Entonces, todavía nos queda un video que vamos a ver después, porque yo creo que hablar del río y los mapas y toda, que a mí me parece tan fascinante. Sí, porque así nos ubica y entonces Porpi nos tiene hasta un cartel con todas las especies que se pueden ver aquí en el río. No, esto es como para hacer un libro bien bello. Entonces, Miguel, tú decides cómo, si te quieres empezar acá o allá. Entonces, pero una notita es que cuando nos vayamos para allá, si podemos recoger las sillas que están bien cerca del mapa,
de los mapas, o por lo menos temporalmente doblarlas y ponerlas contra la pared para no chocar con los mapas. ¿Ok? Bueno. Le paso el micrófono. Sí. Pues sí, eso fue en la Asociación de Pescadores de Canóvanas, que es cerca donde vivía. Exacto, que es la frontera entre Loíza y Canóvanas. Y ellos nos ofrecieron el lugar y yo estuve con ellos 7 años. Yo me hice hasta miembro. Gente chula. Okay. Pide el aparatito que está. Espérense un segundito. Sí. Yo me tengo que levantar también. Esto no, solamente esto y si quieres lo pasas por ahí, si no te lo pongo acá directamente. Sí, pero lo que tenga que hacer. Eso mismo y ahí estamos. Bueno, como ya ustedes saben, soy arqueólogo y ustedes dirán, los arqueólogos lo que hacen es excavaciones en la tierra. Sacamos cosas de la tierra, artefactos antiguos, los estudiamos, los evaluamos, les damos un contexto, ¿verdad? Pero esto es el agua, yo no soy arqueólogo submarino, ni escavo naufragio. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el arqueólogo con el Río Grande de Loíza y con un cuerpo de agua? Pues mira, le tengo noticias. Los arqueólogos definimos las regiones arqueológicas desde el punto de vista del agua, precisamente de los ríos. Nosotros no hablamos, cuando hablamos de arqueología de Carolina o de Loíza, o de arqueología del sistema de Río Grande de Loíza. Y cuando hablamos de arqueología de Utuado o de Arecibo, hablamos del sistema de Río Grande de Arecibo. Pero no solamente eso ocurre en Puerto Rico. En todos los países del mundo se definen los contextos arqueológicos por los ríos. ¿Y por qué? Imagínense, el río es la carretera que tenían las sociedades antiguas para caminar. Nosotros tenemos ahora autopistas y llenas de hoyo y todo, pero bueno, los retratan, no se olviden, los retratan. Pero las autopistas antes eran los ríos. Y no solamente es el río principal, ¿verdad? Porque aquí vemos el cauce del Río Grande de Loíza, el río principal. El sistema de Río Grande de Loíza es el sistema arqueológico más complejo de Puerto Rico, porque no solamente tiene el Río Grande de Loíza, tiene todos esos tributarios enormes, que son ríos de por sí. El río Gurabo, el río Cayaguax, el río Cagüita, el río Canóvana, el río Canovanilla, un montón de ríos que son parte, el río Valenciano allá, que forma parte del río Gurabo. Así que todos esos pueblos, y es real, hemos podido constatar que las unidades arqueológicas estaban definidas por los ríos. Y en el caso del Río Grande de Loíza, mucho más, porque es el río más extenso en términos del sistema y más caudaloso de Puerto Rico, y el que llega a más lugares. Así que tenemos que pensar que los antiguos habitantes, estoy hablando de la época indígena, también de la época colonial también, que se usó el río como avenida y como fuente, ¿verdad?, de transportación. Dicen los cronistas que el río era navegable hasta Trujillo Alto, hasta quizás un poco más arriba, y con canoas y con embarcaciones más sencillas, posiblemente nuestros indios navegaban hasta el Valle del Turabo, que es parte del sistema intermedio del río, la parte intermedia del río. Tenemos el alto, el bajo y el mediano cauce del río. Quizás el área principal era el bajo cauce, este área donde desemboca el río, donde los poblados indígenas eran más grandes. También sabemos, ¿verdad?, que el río ofrecía no solamente sistema de transportación de arriba abajo, el comercio entre la parte interior, la parte costera. Casi siempre los poblados indígenas, en términos históricos, se empezaron a fundar en las desembocaduras de los ríos. Tenemos agua fresca, agua para cocinar, para aseo personal, para pescar, para recolectar almejas, caracoles, ostiones. Y yo recuerdo cuando joven, yo tengo una atadura especial a Loíza, que la conozco desde que era adolescente. Aquí en las orillas del Río Grande de Loíza pescábamos almejas de estas que son como taguelus plebeyos, que son las largas, que son como navajas.
yo aprendí a meter un ganchito de ropa, buscar hasta que encontramos la almeja y la sacábamos. A veces sacamos otros animales que no se comían, pero por lo menos las almejas las sacábamos. Ese río producía peces no solamente de estuario, sino peces de agua salada que entran al estuario. Yo viví una vez en Trujillo Alto y yo soy un pescador de orilla. Yo soy de los pescadores de orilla, que van ni siquiera con caña, con hilitos así. Y en Trujillo Alto vimos area, sábalo, robalo, y todos esos peces son peces de estuario. O sea que el estuario real del Río Grande de Loíza, para la gente que vivía en ambos lados del río, las comunidades indígenas y las primeras comunidades europeas también que se establecieron en Puerto Rico, dependían de la alimentación, básicamente de la alimentación que le ofrecía el río y sus alrededores. Porque también, no solamente, ¿verdad?, hay jicoteas, decía el otro día, ahorita una persona que yo recuerdo haber visto en ese río manatíes, y muchos, no era uno solo que aparecía, muchos manatíes. Lamentablemente en aquella época, pues alguna gente le tiraba piedras, pensaba que atacaban la gente, o simplemente, ¿verdad?, por entretenerse. Pero había manatíes, habían peces grandes, sábalos, bien grandes, ¿verdad? Y los que saben de pesca en el otro lado yo iba de noche a pescar cocolías. Y a veces teníamos una lata entera. ¿Y qué hacemos con esas cocolías? Las hervíamos y nos las comíamos también. Y a veces se usaban de carnada, se molían y se usaba para carnada, para tirarla y que vinieran otros peces. Así que pasamos bien. Y para que vean que yo conozco, le traje a ustedes la prueba. Ese soy yo, no es mi nieto. Ese soy yo con mi nena, que ya tiene más de 40 años. Mi ex esposa, que tiene también más de 40 años también. Virginia, que es arqueóloga también, ustedes quizás algunos los conocen. Y estamos en el Ancón. Esta es parte de la esquinita del Ancón. Aquí está el de metal. Tengo otra foto del Ancón y la gente alando el Ancón, pero no la he encontrado. La tengo que buscar porque la tengo en algún sitio. Pero para que vean que yo estuve aquí también, ¿verdad? Y era flaquito. Si le enseño eso a mis estudiantes, me dicen, no, ese no puede ser usted porque ese muchacho tiene pelo y usted no tiene pelo. Y además, todos tuvimos pelo y negro. Así que realmente, eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan, que el río es el hilo conductor de la historia. Los historiadores deberían también, yo creo que también algunos usan también los ríos para ver el concepto de sus poblados, porque son regiones naturales del ambiente. Y yo creo que más a tono con nosotros estamos en una época en que el ambiente es tan importante, tenemos que ver los ríos y otros lugares, ¿verdad? Los llanos costeros, las playas, etcétera, como formas, ¿verdad?, de unificar las poblaciones antiguas. Y déjenme decirle que siendo el cauce del Río Grande de Loíza el más grande de Puerto Rico, eso quiere decir que estoy seguro que las poblaciones indígenas que habían en esta zona eran las más grandes. Loíza tiene que haber tenido varios poblados, no uno solo. Y mi teoría, ¿verdad?, después de muchas excavaciones que yo he hecho aquí, que el famoso poblado de la cacica Yuriza o Loíza tiene que haber sido, no aquí en el pueblo, sino uno que está en el lado de allá del río, cerca de Baciatalega, en el lugar que le dicen La Arena. Allí hay un llano costero, de allí habían bateyes, habían enterramientos indígenas, y todavía los hay allí, ¿verdad? Están esperando que se pueda hacer un proyecto arqueológico allí de rescate, pero era en el lado de allá. Y allí se han encontrado también lugares de siembra de nuestros indios, que se llaman montones, los montones agrícolas. El arqueólogo Jaime Vélez, que ya falleció, hizo unos estudios allí y yo estuve también con él, encontramos varias monticulaciones que la gente decía en aquel momento, gracias, que eran lugares donde los indios sembraban. Así que no teníamos ni que hacer el estudio porque ya la gente decía, sí, ahí era que los indios sembraban, enterraban la yuca por el lado del montículo, no era por una zanja que hacían, ¿verdad?, como se siembra ahora, era la siembra de montones que se llamaba. De hecho, en Las Piedras hay un barrio Montones que tiene que ser que allí se sembraba de esa manera también. ¿Qué más yo les puedo decir? El sistema de Río Grande de Loíza y Loíza es el lugar de habitación humana más continua, más extensa que hay en todo Puerto Rico. Aquí siempre ha habido seres humanos desde el año 1000
por lo menos desde el año 1000 antes de Cristo hasta hoy. Siempre. En otros lugares hemos encontrado lugares más antiguos, pero el yacimiento de Maruca en Ponce, 3000 años antes de Cristo, pero vivieron allí, se mudaron y se acabó el evento. En el caso de Loíza tenemos la cueva de María la Cruz, donde hay evidencia arqueológica de que fue habitada por seres humanos de las culturas más primeras que llegaron a Puerto Rico, posiblemente en el año 1000 antes de Cristo. Luego vinieron las otras culturas, las saladoides, las ostionoides, pretaínas, las taínas, y todas hay evidencia amplia en toda esta zona de Loíza. Luego llegaron ¿quiénes? Los visitantes no invitados españoles que vinieron a conquistar. ¿Y dónde se establecieron? En uno de los sitios más antiguos, en Loíza. Ahí estaban haciendas azucareras de trapiches de azúcar, la esclavitud, se trajeron a la brava, secuestrados, ¿verdad? Poblaciones de África para trabajar la industria azucarera en Loíza y en otros lugares costeros. Siempre hubo gente en esta zona. De hecho, don Ricardo Alegría, que mucho de lo que yo estoy diciendo se lo debo a que lo aprendí de él también, fue mi maestro, decía que él encontró unos documentos que la finca de su familia, él tenía familia que tenían una finca que él Loíza, en donde es ahora la vaquería que le dicen, y ahí hay un yacimiento indígena grande también, pero no tan grande como el otro. Y decía que había unos documentos que ese yacimiento, se conoce esa zona como la finca de San José del Cacique. La finca San José del Cacique, o sea que había un cacique o una figura de autoridad en esa zona que el nombre quedó en la toponimia, ¿verdad? Si podemos decir así. Y también otro elemento que sabemos de esa continuidad histórica, donde se han mantenido las tradiciones de preparación de comida, las gastronómicas, de hacer las cosas, ¿verdad? La fabricación, las palabras de las comunidades indígenas en Loíza. Y es que obviamente hubo toda una serie de comunicación y de intercambio cultural y de unidad, obviamente, entre las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes que vivieron aquí. Aquí se hace el casabe, se producen un montón de alimentos, se siembra como se sembraba en el pasado, las artesanías, todas esas cosas tienen que ver con que hubo todo un proceso que se ha estudiado en otros lugares, ¿verdad? Pero aquí también en Loíza lo estudió don Ricardo Alegría, que se dio ese factor. Y de ahí en adelante ha habido habitación continua hasta ahora, hasta hoy, que estamos aquí nosotros, aquí, ¿verdad? En esta actividad. Pienso que si no hubiese existido un río aquí, el río Grande de Loíza, el río Cairabón, creo que le decían, Cairabón, que queda ese nombre todavía en una parte del río. Hay un tributario del río que se llama como el río Cañabón. Eso es Cairabón alterado, ¿verdad? Y Cañaboncito, Cairaboncito. O sea que todavía nos queda parte del nombre original del río, pero en una parte más arriba, ¿verdad? Alta del río. Pienso que si no hubiese habido esa unión cultural, que aquí fue que se dio, básicamente, en lugares como este, también en lugares parecidos, como Toabaja, yo soy toabajeño también, que tiene unas condiciones parecidas también, allá el río Bayamón, el río Toa, el río La Plata también, pero más aquí, o sea, aquí, así que una de las cosas que tenemos que aprender del río es que el río nos da continuidad histórica, nos da fuente de vida, nos da un contexto que podemos analizar todo el proceso de poblamiento de nuestra isla en un sentido, utilizando el ejemplo de un río. Y en el caso del Río Grande de Loíza, que se dio también en otros elementos, ¿qué áreas se poblaron primero? Las costas, y después se fueron poblando hacia el interior. Y lo hemos podido constatar, ¿verdad? A lo largo de todo el Río Grande de Loíza, mientras más al interior, los poblados indígenas son más tardíos, más cercanos, ¿verdad?, a la conquista, porque se fueron mudando, primero cuando uno llega a una isla extraña, se queda en la costa, y luego es que se va entonces entrando al interior, haciendo otras actividades, ya no de recolección, ya no de pesca, sino de siembra, de agricultura, de unas comunidades más estables. Así que no voy a hablar, ¿verdad?, mucho de arqueología como tal, pero ya saben, de ahora en adelante, saben ustedes que los ríos de Puerto Rico son
las unidades de estudio más lógicas, ¿verdad? En términos de estudiar esas comunidades indígenas. Y yo creo que también las comunidades actuales también, la gente que sabe de migraciones, aquí tenemos historiadores aquí bien distinguidos, saben que los que se fueron primero a vivir, españoles, europeos, gallegos, canarios, catalanes, vivieron en ciudades como Arecibo y luego se fueron mudando hacia el interior, utilizando el río también, Utuado, Lares, todos esos lugares, porque era la forma lógica, ¿verdad?, de caminar. Alguien me contaba que a principios de siglo todavía habían caminos a lo largo de los ríos. Cuando no habían carros, ni carreteras, ni nada, se empezaron a hacer las carreteras españolas, ¿verdad? Pero todavía había ciertas veredas y ciertos lugares que la gente, si tenía que ir a un pueblo, de un pueblo a otro, cogían por las veredas de los ríos. Los ríos eran los conductores, ¿verdad? Llevaban la gente. Cuando moría alguien, no había carros de funerarias para llevarlos, tenían que llevarlos al pueblo, cogían a la orilla de los ríos, habían caminos hasta llegarlos allá. O sea que el río tiene una utilidad tan grande que yo diría que deberíamos estudiarlo más, conocerlo más. No simplemente que nos sirva, ¿verdad?, de inspiración para hacer cuadros o para meter jet ski, que gracias a Dios que en ese río no vimos ninguno hoy. No sé si es que no lo han descubierto, pero no veo mucha, ¿verdad?, jet ski ni esas cosas por ahí. Déjame no decirlo mucho, que no vayan a enterarse que está ahí. Y que se mantiene así tranquilo, apacible, como quizás era hace muchos años atrás, como yo lo conocí hace muchos años y que le tengo esas experiencias todavía en mi mente, ¿verdad? Aquí está más o menos el punto donde se cree que es por esta zona el verdadero nacimiento de Río Grande de Loíza, pero como ya señalamos, a veces es bien difícil precisar este lugar particular, este chorrito de agua, es el que después se convierte poco a poco en el Río Grande de Loíza, que ya llevan hasta la desembocadura ya. Como yo les expliqué ahorita, este es el cauce original, el cauce central del río, al cual se van uniendo diferentes ríos a la vez que va llegando hasta el océano Atlántico, ¿verdad? Los ríos siempre nacen en el interior de los países, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, y va cruzando toda esta zona montañosa del barrio Espino. Y interesante, arqueológicamente, en cada 2 o 3 kilómetros hay un conjunto de petroglifos indígenas. Obviamente los indios sabían la importancia del río, lo usaban como guía posiblemente, y para viajar hacia la desembocadura o ir a otra aldea, pues sabían, bueno, pues llegamos por este petroglifo, se dejaban llevar por esos petroglifos. El significado, ahorita me preguntó alguien, el significado de los nombres indígenas o el significado incluso de esos petroglifos, a veces no sabemos, algunos representan como soles, algunos son sencillamente figuras humanas o de animales, que son como algo mitológico, ¿verdad? Estamos pensando también como los famosos jeroglíficos egipcios también, que a veces representan animales, pero con caras de humanos o con caras de animales y cuerpos de humanos, ¿verdad? Pero interesante, los arqueólogos hemos encontrado en casi todos estos lugares del barrio Espino, de esta zona, mírenlo por aquí, el río que va haciendo su vuelta, los llamados meandros, ¿verdad? Meandering. Creo que hay una palabra que se usa en inglés que quiere decir cuando uno va caminando por ahí dando vueltas, pues está como los ríos, caminando los meandros del río. Aquí estamos San Lorenzo ya. En San Lorenzo tenemos varios ríos que se unen al Río Grande de Loíza y el Río Grande de Loíza atraviesa San Lorenzo, y déjeme decirle que cuando se desborda el río se mete al pueblo y causa daños en San Lorenzo. Esta zona la conozco ya, este es el Río Grande de Loíza, ya llegando a Cagua. Por aquí hay un lugar que le dicen La Macanea, que es una antigua mina de extracción de oro de los españoles. Ahí se usaba mano de obra indígena para extraer el oro del área de La Macanea. Yo le digo a mis estudiantes del Turabo, yo soy profesor del Turabo, que no se tiren por ahí ahora, porque buscando oro, primero que el oro está restringido, está regulado. No se puede, usted no puede irse a sacar oro con un cacharrito de eso, porque ese es un mineral que está regulado por el gobierno federal. Y si lo cogen sacando oro, puede ir
bueno, aquí matan la gente y no le pasa nada, pero bueno, lo cogen sacando oro, porque el oro es para las muelas, para las monedas, etcétera. Y aquí tenemos, mira, que esta es mi universidad, aquí. Mira el puente de Mano Manca, esta es la cancha de pelota. Esto está hecho con fotos aéreas, por eso es que se ve con una resolución tan buena, ¿verdad? Ajá. Para agradecer al Instituto de Astronomía Tropical y a la doctora Olga Ramos, que es la analista del sistema geográfico, porque ellos fueron los que crearon estos mapas. Está espectacular. Yo se los pedí, fueron súper generosos. Está espectacular. Aquí está la Universidad del Turabo, las casas antiguas de Mano Manca. Detrás de la casa del rector hay unas piedras enormes llenas de petroglifos también, que en una ocasión hace muchos años hicimos el recorrido con los estudiantes. Ahora mismo no lo puedo hacer de nuevo por causa ajena a mi voluntad, pero hay que trepar muchas piedras y eso. Y precisamente por eso el médico me dice que me tuvieron que operar las 2 rodillas, porque los golpes de uno tirarse de una piedra a otra, con el tiempo fueron causando daño en mis huesos, ¿verdad? Aquí seguimos el Río Grande de Loíza en su paseo aquí hacia, miren aquí, se ve cada vez más ancho, está cogiendo más agua cada vez más, hasta llegar aquí a la base. ¿Qué es esta área aquí? La represa de Carraízo. La represa Loíza. De Loíza. Dice de Carraízo. De Carraízo, es represa Loíza. Esa es aquello porque es posiblemente cuando la hicieron estaba ahí. Esa represa tapó también varios sitios arqueológicos, también de arte rupestre indígena que había, quizás algunos yacimientos. Porque a lo largo del río conocemos yacimientos indígenas importantes. El río Cagüita, en el mismo sitio Espino, cerca de San Lorenzo. Aquí también, cerca de Trujillo Alto, que va por aquí. La curva grande aquí de Trujillo Alto. Yo creo que es el puente, este es el puente de Trujillo, si no me equivoco. Y en esta curva aquí hay un área arqueológica enorme que yo descubrí 30, 40 años atrás. Está un poco destruida, pero todavía queda algo, donde había un complejo de bateyes, como los que hay en Caguana y en Tibe, los bateyes de Trujillo Alto. Esperen mi próximo libro, que voy a hablar de sitios arqueológicos que yo he descubierto que no se conocen, y que a veces algunos están ya destruidos, y de ese tengo fotos y eso. Eso hace como 30 o 40 años. Sigue el río hacia abajo, aquí hay un yacimiento indígena, como le dije, importante. Y un dato importante. La arqueología es tan importante para el Río Grande de Loíza que 4 de los sitios arqueológicos que se encuentran en ese sistema se utilizan los arqueólogos como representantes de un estilo o de una época, etcétera. Por ejemplo, Hacienda Grande, acá en Loíza propiamente, la cueva de María la Cruz, que cuando se habla de la cultura de María la Cruz es parecida, puede ser en otro lado también que se encontró, pero se usa esto como referencia. Los bateyes de Trujillo Alto y el yacimiento de cuevas en el barrio Cuevas de Trujillo Alto también. Así que para que vean la importancia que tiene este sistema para la arqueología. Aquí sigue corriendo el río hasta que atraviesa esta calle. Ustedes estoy seguro han visto el río aquí, muy ancho, en Carolina. Le decía yo al compañero que yo viví en Trujillo Alto por muchos años, yo pescador de orilla, iba a pescar allí, habían peces, llegué a pescar sábalos, robalos, yo tenía una red de tirar y cogía jareas, que son unos pececitos más grandes que las sardinas, que se pueden comer y se usan también para carnada, para comer otras cosas. Y esos son peces que habitan acá, en el mar, y miren para allá, toda la entrada que hacían esos peces. Y a mí me dijeron, no sé si fue verdad, gente de Trujillo Alto, que a veces ellos veían tiburones hasta allá arriba. No sé si es... Los pescadores somos medio exagerados. No sé, ¿verdad que tú crees? Un poquito exagerado. Pero me dijeron eso. Tal vez lo que vieron fueron catfish. Bueno, pesgatos había, sí. Con el tiburón. Y son grandes. Sí, yo los he visto de 18 y 20. Sí, yo los he visto. Sí. Y ahora sí se ve caimán. A mí se me fue uno de 40. Porque a los pescadores siempre se le va
El pez más grande. Uno lo había, no, una vez un pescador me dijo que en el puente de Boca de Cangrejo, que una vez pescó un pez tan grande que no cabía por el medio de las dos columnas del puente. Yo dije, pero se te fue, y me dije, claro, si no cabía, se fue. Ah, ok, está bien. Se lo creímmo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Que la ballena. Bueno. Pero ahora se ven caimanes. Pero es verdad, hay caimanes. En todos los ríos de Puerto Rico hay caimanes y hay otros, ¿verdad? Que aquí pasa algo bien interesante que quiero que ustedes vean. El río va haciendo meandros aquí, ¿verdad? Dando vueltas aquí. Y aquí da un meandro enorme, que yo estoy seguro que en esta zona aquí tiene que haber un yacimiento arqueológico grande. Si fuera por jugar por la localización, esta vuelta del río, quizás haya algo poblado ahí porque está en un sitio muy estratégico. Y aquí, aquí en la central de Canóvana. Ahí están las ruinas de la central. Sí, las ruinas están, míralas aquí. Luego, ¿qué ustedes notan de aquí en adelante? El río va derechito, derechito, derechito hasta esa desembocadura. Eso, dicen los geomorfólogos, que no es algo normal, que puede ser que en algún momento de la historia del río se canalizó, pero uno dice, ¿cuándo? ¿Cómo? Eso requiere, para canalizar un río así, requiere mano de obra, mucha gente. Fue en la época de la conquista, fue ya en la época española, fue con mano de obra esclavizada. ¿Puedo ayudarlo? Claro que sí, tú explicas. ¿O fue cuando la época indígena, que entre los indios lo explícanos? Lo que sucede aquí Ajá. es un dragado por el hombre. Y esto tiene su nombre y su apellido. Bebelo Resach. Kaki Fernández, Lynn Resach. El Departamento de Recursos Naturales cuando comenzó, perdona que te cojo un tiempito. No, tú explica que tú estabas ahí. Tú sabes. Accedieron con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a darle un permiso de dragado a Bebelo Resach. Tuvo 15 años dragando de aquí hasta aquí. Ellos le llamaban grava, porque la justificación científica, se la compraron esa gente a ellos, era que la arena y la piedra que había aquí era depósito traído por el río, porque el río la producía. ¿Qué sucede? Que cuando le hicieron análisis a esta tierra, era carbonato de calcio. ¿Qué significa eso? Que la procedencia de este suelo marino era del océano, de los arrecifes de coral. Por lo tanto, todo lo que ellos sacaron aquí, de hecho, el río lo pusieron recto, pero el río era curvo en muchos sitios aquí. Por ejemplo, no sé si aquí se ve unas montañitas que hay, que es la Cuchilla de Santa Inés. Ah, sí. Ese lugar era como de 100 pies de ancho, ahora es de 300. Pero eso lleva como 40 o 50 años. Hubo una draga ahí de Bebelo Resach por más de 20 años y nadie dijo nada. Entonces, para comenzar, ahora lo voy a dejar a él porque yo voy a hablar de esto. Ya nos ha aclarado un misterio. Yo voy a hablar de esto ahorita. Así que se trajo arena ahí, piedra, sedimentos de diferentes tipos, por años autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Gente que dice tanto que hay que cuidar los recursos naturales. Aquí tienen un daño permanente que vamos a ver causa y efecto ahorita cuando me toque mi turno. Pues yo no Para que vean sabía. qué es lo que está pasando. Aprendiendo cosas nuevas. Para la construcción en esa época, sí. Con eso se construyeron un montón de urbanizaciones que hay aquí en Puerto Rico. Eso sea en los Con años ese daño 60. permanente que está ahí. Lo último que quería mencionar, que estamos ya llegando aquí, mire, estamos aquí ya, mire el puente, por aquí estamos, que recuerdo las historias de personas que vivieron en esta zona, que vivieron en Piñones, en la arena, que habían unos canales que conectaban al Río Grande de Loíza y a los agricultores de esta zona, los conectaban hasta el área metropolitana, no tenían que salir fuera, porque hay un canal por ahí, el canal, se me olvida el nombre de él, Suárez,
Ese es el canal de los Caracoles, un poquito más arriba por el lote de Juan Pérez. Ok, vamos por ahí. Es el caño, el 11 y el caño Inglés. Esos dos caños conectan a la laguna de Piñones. Y de la laguna de Piñones sales por el vertedero de Carolina. Y también sales por el bosque estatal de Piñones y ya estabas en el otro lado. Todo eso estaba navegable. Yo llegué a ver unas yolas atravesando por ahí. Por ahí se transportaba el carbón. Sí, en el islote de Juan Pérez, que había gente que vivía allí, te estoy hablando 40 años atrás. Sí, hay como una familia que vivía allí. Ya no viven allí, pero y salían en una yola. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Sí, esa foto la tengo yo, de la yola esa. Y ellos... Juan Pérez no, es más acá, no, es como por aquí, ¿verdad? Sí. de kilómetros para adentro. Sí, es más acá, sí, es más adentro. Había un camino que uno podía llegar a pie, ¿verdad? En aquel momento. ¿Todavía? Todavía está el camino. 1,5 kilómetros. Detrás de la vaquería, por allí. Por lo que era la vaquería, que ahora está... Yo me acuerdo de eso. Prende el fogón. Tú entras por allí por prende el fogón, recto, y llegas allá después de 3 horas. Y este es el área que yo les digo, que yo creo que esta zona, aquí, es donde está el yacimiento arqueológico de la Arena, que le dicen de Baciatalega, que es un sitio indígena grande en esta zona, que yo pienso que era el lugar principal de toda esta zona. No necesariamente estaba aquí en el pueblo, ¿verdad? Porque podía estar para este lado, podía estar para el otro lado, ¿verdad? En época antigua. Pero sí los españoles y los europeos se establecieron aquí y establecieron su poblado desde muy temprano. Por eso es que hubo vida humana continua. De hecho, la iglesia de aquí del pueblo es una iglesia antigua y está como con unas fortificaciones, ¿verdad? Tiene como unos refuerzos a ambos lados. Aparentemente era cuando había ataques de piratas o ingleses, pues se metían ahí la gente y se reforzaban ahí en lo que pasaba el ataque, ¿verdad? ¿Dónde es que está el Ancón aquí? El Ancón, mire, este es el puente, así que el Ancón está un poquito más acá. Y el Ancón tenía la embarcación grande de madera y metal, pero también pasaban por la mañana temprano, que yo llegué a cogerlo al que lo movía, como una yola, que creo que cobraban 10 chavos o 5 chavos, que era para los que iban para la escuela, que iban vivían al otro lado. Que venían a pie. Que venían a pie, sí. Yo a veces cruzaba eso para ir a la casa de Moisés, que vivía aquí en Villa Cañona, lo que se llama Villa Cañona ahora, o Villa Repollo, por ahí. Allí, en la Arena. Él vivía en la Arena con su familia. Con María Luisa. Con María Luisa. Ah, pues, ¿tú conoces a María Luisa? Yo soy de allí. Pues a ver si nosotros... Yo soy de allí y de aquí. Pues nosotros debemos habernos conocido. Yo me quedaba en casa de María Luisa allí de Moisés. Pues sí, a veces. allí estaba Alejito, María Luisa. Alejo, sí, don Alejo del negocio. Pello Rosario, creo que Y cortaba había un americano que le decían el hippie, que vivía allá arriba. En la punta. Pues yo no era el hippie, pero me quedaba por allá a veces. Bueno. Toma. Coge lo tuyo. Ahora te toca señalar, sí. Ahora le toca a él, porque si no... Buenas tardes, yo hablo duro. Okay. Mi presentación es la perspectiva desde mi punto de vista. Yo buscar el agua. biólogo marino y ambiental, como dijeron ahorita. Así que esa es mi perspectiva. ¿Qué tú haces aquí? Al fondo hay un mapa hidrográfico del río Grande de Aquí, desde donde nace hasta donde muere. Aquí lo que vamos a hablar es de causa y efecto por la extracción de arena que le han cambiado el cauce al río en su trayecto final, con las consecuencias que vamos a tener y las consecuencias que estamos viviendo hasta hoy. No se apure. También vamos a hablar sobre los peces que viven en nuestro río, incluyendo el estuario, que ahora mismo es la parte más importante, que se extiende entre 3 y 4 millas desde la desembocadura del río hacia adentro, hacia el sur. ¿Qué significa esto?
significa que el estuario es la mezcla de agua salada con agua dulce. La cuña salina, hasta dónde llega, que se pueda palpar haciendo una prueba de salinidad por cualquiera de los métodos. Eso se ha demostrado aquí científicamente ya, que prácticamente llega hasta Carolina, donde está el puente de la 65 de Infantería y el Parque Roberto Clemente. ¿En los estuarios crecen arrecifes? En los estuarios, es que eso es relativo, porque yo debí de haber dicho que las preguntas debían haber sido al final, pero no lo dije. Los arrecifes de coral tienen que tener por lo menos un 99% de agua salada permanente, poca sedimentación. Si tienen mucha sedimentación van a morir por asfixia. Acuérdate que son animales, aunque son, su estructura es carbonato de calcio. ¿Te contesto eso? Por lo tanto, en el estuario está difícil que crezcan arrecifes de coral. Está difícil. Bien. Continuamos. Hay varios lugares todavía en esta cuenca hidrográfica que están extrayendo arena años y años. Y uno de los ejemplos es en Juncos, que es el río Gurabo, al lado de la central, que era la central de Juncos, que ahora es una fábrica de hacer hipoclorito de sodio, que por aquí le dicen cloro a la gente. Este es una. Hubo otra que la demostraron ahorita, clandestina, en uno de los videos, que todavía está activa clandestinamente. ¿Y qué sucede con todas estas extracciones de arena? Sedimentación. Sedimentación sea ya por el río principal que la lleva o por la represa Carraízo, que es donde acumulan todo el agua para la distribución, potabilizarla, etcétera, etcétera. Aparte de estos dragados, también lo mencioné ahorita, el dragado de los Resach por 20 años, que le cambió el cauce al Río Grande de Loíza desde la central Canóvana hasta aquí. El Río Grande de Loíza, en los tiempos que yo me acuerdo, más la información de mi viejo, que nació aquí, era uno de los que construyó el Ancón por años y años, cuando el Ancón era de madera, Pin Aguayo, que es el negocio que está al lado, que es donde yo estoy, la pescadería escuela. Pues, al cambiarle al río el cauce, ¿qué sucedió? Lo cortaron en U, le quitaron las orillas y le mataron la fuerza de la corriente al río. ¿Para qué? Para que permaneciera la desembocadura del Río Grande de Loíza abierta. Consecuencias de esto. Ahora la desembocadura del Río Grande de Loíza prácticamente está cerrada en muchas ocasiones. Eso es el efecto. Causa. El control de la fuerza del Río Grande de Loíza lo tiene la represa Loíza, que todo el mundo le dice Carraízo. Cuando abren las compuertas, la boca está cerrada y el río, ¿qué hace? Se va a expandir para los lagos, los lugares más bajos. ¿Cuáles son estos lugares donde estamos nosotros? Todo el tiempo sufrimos las inundaciones con las pérdidas que nos ocasionan las inundaciones por mal manejo de la desembocadura del río, porque no la mantienen abierta, dado el caso de que le mataron la fuerza al río cuando lo dragaron. Ahora bien, preguntas hasta aquí. La importancia de esa fuerza es abrir la boca. La importancia de la fuerza con sus curvas, porque lo que hacía era que aumentaba la velocidad física de 101 y la boca se mantenía abierta siempre. La profundidad del río era 10, 12 pies.
ahora son 30, 40. En la orilla son 15 pies. Está el agua prácticamente muerta y no puede combatir con el mar. Por lo tanto, el mar viene y le pone la duna encima y lo cierra hasta que abren las compuertas. Causa y efecto, la desembocadura la mantenían abierta por el señor Kaki Fernández por más de 25 años. Y él usó la misma filosofía que los otros research. Esto yo lo saco de aquí ahora y el mar ahorita vuelve y lo pone ahí. Sacaba la arena, la vendía, al otro día venía y estaba allí de nuevo, pero no era la misma. Era la de los lugares aledaños que las corrientes del litoral volvía y las ponían ahí. ¿Qué sucede ahora? Parcela Suárez. La calle principal de la Parcela Suárez ya está en el mar. La punta que aparece en la carta náutica, que ahora la Punta Iglesia, está en el bolsillo de Kaki Fernández. Se la comió completita y la vendió. Esa es la causa y efecto de la extracción en la boca del río. Ahora bien, pregunta hasta aquí. Diga. Bien interesante, yo conocía lo de la extracción tantos años. ¿Qué año fue más o menos? La extracción fuerte aquí fue... En la Santa Catalina, allá en la curva del río. No, después de la curva, usted está hablando de esta curva. De aquí para acá. No, la curva en la central. Es que esta es la central Canóvana aquí. Ahí está, sí, ok. No, yo no estoy diciendo extracción aquí, la extracción fue de aquí para acá, que pusieron el río derecho. Ah, ok. También hubo otras extracciones por acá antes de Carraízo. ¿En qué año fue? Estamos hablando entre los 60 y los 70 y pico. Pues es que eso tiene que haber modificado, ¿verdad? El contorno. Pero ya en los mapas más antiguos aparecía el tramo del río bastante recto. Pero el río era así de ancho. De 100 pies de ancho. Ahora es de 300 y 400 pies. Por 30 pies. Antes era llano. No más de 10 pies de profundidad. Ahora tiene 20, 25 pies porque fue dragado. Así que la mano del hombre se metió ahí y esa es la causa y el efecto lo estamos sintiendo ahora. ¿Eso le contesta a su pregunta? Pero el tramo se veía recto, ¿no? Se veía recto desde un mapa topográfico aéreo. Desde un aéreo se veía recto, pero si usted se fija, la cuchilla de Santa Inés era curva y ya no existe la curva. Y el mejor ejemplo es que se comió la carretera, la 946, esta que está aquí, paralela al río. No tuvo la alcaldesa de Eloísa Canóvana restaurarla por varios millones de dólares. ¿Por qué? Porque el río se expandió para allá. Porque lo cortaron, la orilla se la comieron. Era así el talud, una pendiente como de 45, caía, volvía y otra pendiente de 45. Orillas, ambas orillas, ya no tiene orillas. No hay orillas aquí ni hay orillas allá. Hasta allá, hasta la central. Luego el río entonces sí tiene de nuevo su morfología, con todos los golpes que le han dado. Porque en Hoyomula, donde está el otro puente de la central, también hubo otra extracción de arena allí. Si era con permiso o sin permiso, no lo sé. Pero allí la hubo. Por eso es que usted ve en ese puente que está bien ancho el río. Porque metieron dragas allí. Y sacaron, que de hecho la Redimix estaba por allá atrás. Que ahora es donde llevan los cadáveres para su cremación. Eso era ahí. Ok, su pregunta. A la misma vez se estaban llevando las dunas de Piñones. Bueno, se llevaron las de Piñones, las de Isabela, que eran las más grandes en Puerto Rico, y por aquí estaba el arqueólogo, y usted es historiador. Estaban en Isabela y en Loíza, hasta 30 pies de altura. De aquí no se veía para la playa. Eran dunas de 30 pies. ¿Dónde están? En el Aeropuerto Internacional de Isla Verde. ¿Dónde más? En las urbanizaciones adyacentes al aeropuerto. Todos esos condominios que están ahí son las dunas de Loíza y parte de las de Isabela.
Y ahora pues Loíza está disminuyendo. Diga usted. Una pregunta que es una curiosidad, que puede ser que no sea nada, pero yo siempre me ha sorprendido que al lado de la represa de Carraízo haya una cantera gigante. Eso, Para empezar, sedimentación al cuerpo de agua. por eso, ¿verdad? Obligado. Porque es una cantera enorme, a veces uno lo ve en los mapas como si fuera un mordisco. No, están comiéndose la montaña. Y es roca azul, comúnmente la que le llaman roca azul. Hay diferentes tipos de roca allí. Pero la que más yo he visto que ellos están extrayendo allí es la azul. El daño como quiera es el mismo, porque la montaña nació allí por un propósito que tenía que hacer. La carretera solamente divide. Y yo creo que esos son los días también, los que están allí. Así que yo he corrido todo eso porque, tú sabes, es una pena que recursos naturales y el cuerpo de ingenieros y esta gente le caigan encima a las personas pequeñas. Tú vas a buscar un permiso para cortar por ejemplo, un árbol que está en tu propiedad y tienes que ir para que ellos te den un permiso de poda total o parcial y pasar las de Caín, como decimos por aquí. Entonces, cuando para una catástrofe de este tipo, de hacer un dragado, le abren las puertas. Y entonces el pueblo que se fastidie. Y a la larga vamos a sufrir las consecuencias como las que estamos sufriendo en este momento. Sí, que también está ocurriendo una catástrofe que tiene aspectos similares, una morfología similar en Caimito, donde ahora De Río Piedra. Montehiedra está pelando más y más todo ese terreno con el atrevimiento de llamarle reserva. Montehiedra Reserve. Así que Ay, imagínense qué nombre más lindo. eso es verdadera, ¿verdad?, morbosidad. Y entonces todo ese sedimento está bajando al río Piedra. Entonces obviamente lo quieren canalizar porque se acelera, le cambia todas las velocidades y van a destruir todo un corredor ecológico vivo. Así que eso es algo, ¿verdad?, que estamos, para que todo el mundo lo sepa, el río Grande de Loíza y el río de Río Piedra son ríos hermanos, son parte de del estuario. Ese es el río Puerto Nuevo. Le dicen Puerto Nuevo, Sí, que pero- cae en la laguna de la Bahía de San Juan, Exactamente. por el área este. Exactamente. Sí, yo he corrido todo ese lugar ahí y es una pena porque ya urbanizaron y el río lo cogieron y le pusieron 4 paredes y un piso de hormigón, parte de él, por aquí antes de llegar a Plaza Las Américas. Y yo no sé cómo ellos van a trabajar con ese tremendo tostón para llevarlo al origen. Volví con su permiso. Diga. Ya nos estamos acercando un poco al final de la charla y quisiéramos que no nos quedáramos sin escuchar acerca de lo que nos ibas a comentar acerca de la biodiversidad y los peces. Ok, ya me están votando, así que aquí tenemos una representación de algunas de las especies que tenemos en el Río Grande de Loíza, desde el estuario hasta arriba. Ahorita el profesor mencionó jareas y lisas, están aquí, están marcadas con unas estrellitas, pero yo voy a resaltar algunos otros peces que normalmente son peces del arrecife vivo y también viven aquí, desovan aquí porque perdonen el Spanglish, este es el nursery, los estuarios son los nurseries para las poblaciones de peces y los crustáceos. Así que en este que está aquí, que es el más caudaloso, y este es el más que más especies tiene del mar, incluyendo como 3 especies de tiburones. Especies como tiburón martillo, las 2 especies están presentes. El bull shark, el tiburón toro, uno de los tiburones más peligrosos para los humanos. Eso está documentado. Se han comido montones de gente alrededor del mundo y
y pueden entrar 3, 4, 5 millas río adentro a cazar. ¿Ok? El tiburón limón, que algunas personas por ahí dicen tintorera, también viene y desova aquí. Deja a sus hijitos ahí, se va, ellos comen aquí y luego, cuando están jóvenes, fuertes, me voy para casa. Así que miren la importancia que tiene esto de un estuario. Y amén que no corren los jet ski como explicamos ahorita. Porque los jet ski son unos asesinos de las poblaciones de marinas y de donde quiera que se encuentren. Por favor, tenemos que luchar con esto porque países tan pequeños, islas tan pequeñas como San Tomás, San John, Tortola, San Martín, está prohibido el uso de los jet ski. Prohibido. ¿Por qué nosotros, que somos una isla más grande, supuestamente con mucho más ciencia, tenemos que permitirle estas atrocidades? Nos vamos a quedar sin poblaciones de peces pronto, gracias a los jet ski y a la mano humana que sigue con intromisión indebida y se hacen de la vista larga. Vamos a tomar conciencia de esto porque la mayor parte de los pescados que se comen aquí, yo digo pescado, son importados. El 98% de lo que estamos consumiendo aquí es importado, incluyendo los pescados y los mariscos. Si no vamos a proteger esto, que es lo poco que nos quedan, también el estuario de la laguna de Torrecilla, el de la laguna San José, que son los más grandes de Puerto Rico, hay que protegerlos de estos asesinos de gasolina como son los jet ski. Por el momento, eso es todo lo que tengo. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Adelante. Sí, en su experiencia y los demás pescadores en el área, ¿han visto cambios, efectos de todo este dragado, en la variedad de peces o en la cantidad de peces que ustedes pescan? Bueno, la pesca se ha mermado más de un 60%, 70% en este caso. Por la oxigenación, el movimiento del agua. Hay diferentes factores. La desembocadura del río ya no está consistentemente abierta. Por lo tanto, muchas de las especies no tienen la oportunidad de venir a desovar aquí. Por lo tanto, automáticamente es directamente proporcional, las poblaciones bajan. Si tienes menos individuos, pues tienes menos para alimentarte. Otra desventaja, esto es un sistema tropical. Tiene muchas especies, pero pocos individuos de cada especie. Esa es una de las definiciones de ser tropical, aparte de que tenemos los huracanes, que son otros amigos. Otra pregunta. ¿Cuántas de esas especies son comestibles? Todas. Todas son comestibles. Yo no conozco un pez que no se pueda comer. Hasta el oil fish, que es de la profundidad, y algunas personas se lo han comido. ¿Ya? ¿Me están votando? Mira, yo creo que Corby y Miguel... Podemos abrir otra sección cuando sea. Eso me iba a decir. Y seguimos ilustrando. Gracias. Gracias, gracias. Una foto. Pues,